Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa a un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y le dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se cumpla todo lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer, le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, tengan un excelente día todos ustedes. Les mando un muy fuerte abrazo lleno de la bendición de Dios y lleno de la paz de Cristo. El día de hoy, como podemos ver, nos manifiestan a un Jesús totalmente milagroso, un Jesús misericordioso, un Jesús que no se pensó ni un solo segundo para poder, en este caso, servir a aquellas personas que buscaban ayuda. Mis queridos hermanos, eso es algo tan maravilloso. Y el día de hoy te pregunto a ti: ¿realmente tú tienes la fe suficiente, la fe necesaria para que el milagro de Dios surja en ti? Así como aquel soldado que tuvo fe hasta el último momento porque sabía que Jesús no se iba a negar a curar a su criado. Imagínate, los soldados, que eran los que en ese momento eran los perseguidores de Cristo, que en ese momento eran los perseguidores de los discípulos de Jesús. Imagínate nada más un soldado acercarse a Jesús y decirle: Maestro, ¿puedes curar a uno de mis criados? Está enfermo, está en cama, está paralítico y sufre mucho. Imagínate si esa persona que en ese momento los consideraban como seres sanguinarios, seres que no veían más que por sus propios intereses, el mismo soldado tuvo misericordia de su propio criado. Imagínate nada más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Que decimos, que predicamos, que tenemos a Dios en nuestro corazón, que tenemos a Dios en nuestra vida. Yo creo que nuestra fe debería ser aún más grande y tener misericordia y tener caridad por aquella persona que está sufriendo. Pero muchas de las veces nos hacemos a ojos ciegos y eso es lo que no nos permite ver la realidad y actuar en pro a las demás personas. Eso es lo que no nos permite, mis queridos hermanos, el poder hacer mejores todas las cosas, el poder accionar en favor de mis hermanos. De verdad, mis queridos hermanos, yo creo que la palabra de hoy, el día de hoy, nos pide ser congruentes, ser misericordiosos, ser caritativos, pero principalmente el creer con fe, el tener esa certeza de que Jesús nos va a ayudar en el momento que nosotros estemos pasando por cualquier prueba. Que si en este momento tú tienes una tribulación, tengas la certeza de que Jesús ya está accionando, que Jesús ya está haciendo las cosas. Pero a veces nuestra falta de fe es la que no nos permite el tener ese grado de confianza y el soltarnos, el abandonarnos para que las cosas sucedan. Entonces no quiere decir que Jesús no está actuando, sino todo lo contrario, Él está haciendo su parte. Pero ¿no será más bien, mi querido hermano, que nosotros no estamos poniendo la parte que nos corresponde? Una cosa muy diferente es creer en Dios y otra cosa muy distinta es creerle a Dios, que Dios va a hacer las cosas en el momento que sea perfecto para Él. Muchas de las veces las cosas que a nosotros nos suceden siempre traen un trasfondo. ¿Y sabes cuál es el trasfondo? El poder crecer, el poder evolucionar. Y si algo no se te está dando como tú esperabas, mi querido hermano, no es para que te desesperes. Simple y sencillamente es para que aprendas cuál es la misión que Dios
tiene para ti con toda esta situación que se está viviendo. Y de verdad, mi querido hermano, la gracia de Dios vivirá y reinará en nosotros si nosotros así lo permitimos. Si te fijas, habló de expulsión de demonios, habló de la curación de la suegra de Pedro, que con tan solo tocar su mano la fiebre cesó. Habló del soldado, que con la fe y la certeza de aquel soldado, su criado se curó. Imagínate nada más, cuando tú llegas y le pides con ese grado de fe y de amor, ¿qué no hace por ti? Pero te repito, mi querido hermano, solamente basta que le veas, que le reconozcas como tu Dios y Señor, y que permitas que Él haga su obra en ti, que permitas que las maravillas de Dios surjan en ti. Tú ya eres una maravilla, ve toda esta creación, ve todo lo hermoso donde Dios nos habla, con la mañana, con el sol, con el canto de los pájaros, con el sonido del agua, con este frescor de la mañana, con los árboles tan verdes. En cada latido de la naturaleza, Dios nos está hablando, pero lastimosamente nosotros no le vemos. En cada situación que nos pasa, hay una manifestación del amor de Dios y de su misericordia, pero en ocasiones nosotros no le vemos, no le reconocemos. Ahora sí que, como diría la alabanza, con vosotros está y no le conocéis. Ahí está Jesús. Ahí está accionando en el pobre, en el rico, en la persona que está pidiendo caridad, en aquella persona que se te acercó para pedirte un consejo. Allí está la presencia de Dios. Tengamos misericordia, tengamos caridad de todas aquellas personas que nos rodean. Y así como aquel soldado tuvo caridad de su propio siervo, pues imagínate qué tenemos que hacer nosotros, que al vernos como hermanos debemos actuar en pro de los demás, porque todos somos iguales, todos somos uno y todos somos hijos de Dios. Y realmente en el momento que nosotros reconozcamos esto, los milagros empezarán a darse, porque de una palabra basta para que todo esto se dé. Y realmente de esa palabra dependerá también la creencia, la fe y la certeza que tú tengas ante esto, mi querido hermano. De ti va a depender, de nadie más. Por eso decía Jesús, jamás había visto en un israelita una fe tan grande. Imagínate de verdad que Jesús se exprese así de ti con el Padre, que diga, wow, no había visto una fe tan grande en ti, en Sutanita, en Perenganita, en Manganita, en mi hija amada, en mi hijo el que menos se acerca, en mi hijo el que menos ora. No había visto una fe tan grande. ¿Por qué? Porque realmente de nosotros va a depender, mi querido hermano, la fe que le pongamos a las cosas y la conexión, que tengamos ese grado de fe y que seamos una sorpresa para Jesús, que Él se sorprenda con ese grado de fe que tenemos y que aprendamos a agradecer, para que las enfermedades se vayan, se disipen, para que tu vida cambie y para que las tribulaciones desaparezcan. Pero eso lo va a determinar el grado de fe que tú le pongas a las cosas. Créele a Jesús. De verdad, Jesús no te está mintiendo cuando te dice que ya está haciendo nuevas todas las cosas en tu vida, que ya está accionando. Jesús no te está mintiendo, mi querido hermano. Realmente Jesús lo único que está haciendo, esperando que tú, mi querido hermano, te des cuenta del gran amor que Él te tiene y que de verdad le demuestres el gran amor que tú le tienes o que dices tenerle. Eso es algo muy diferente, es algo muy independiente. Pero ojalá, mi querido hermano, que así como oramos, que así como predicamos la palabra, que así, mi querido hermano, como vamos a misa, también tengamos la caridad para ayudar a aquellas personas que lo necesitan allá afuera, porque en la celebración se va, se medita y se aprende, y allá afuera es donde se pone en práctica, con todas las personas que nos rodean. Seamos congruentes cuando accionemos, cuando trabajemos en pro de las demás personas. Seamos congruentes cuando nos topemos una persona que nos necesita, que necesita de nosotros, y comportémonos de verdad como esos hijos amados de Dios. Mis queridos hermanos, les mando un muy fuerte abrazo. Dios les bendice enormemente. Paz y bien en todo lo que hagas, y que la hermosura de esta mañana bendiga e inunde su hogar, y que la manifestación de Cristo siempre se encuentre presente en ustedes. Paz y bien.